multiplicidad de investigaciones en las que está implicado. Y como tú bien lo has señalado, Fernando, estamos entrando ya al ámbito penal. Hemos invitado al abogado Carlos Caro, especialista en esta materia, porque en principio, doctor Caro, muy buenos días. Buenos días, Mabel y Fernando. Buenos días. Lo que queremos saber es si es que los argumentos de la fiscal de la Nación para citar al presidente Castillo en sede fiscal son argumentos legítimos y legales. Sí, acá hay que tener claro que la ley procesal es absolutamente tajante en sostener que el presidente de la República, solamente cuando es testigo, así lo dice el artículo 167, numeral primero del Código Procesal Penal, puede elegir, cuando es testigo, declarar en su casa o en su despacho. Es decir, ese privilegio de que lo vayan a buscar y le hagan una suerte de delivery en la declaración solamente rige cuando es testigo. Acá el presidente es imputado, es un imputado más, y en la medida que ya se le ha considerado como una persona, pese a ser presidente, puede ser investigada por la nueva interpretación que ha manejado la Fiscalía y el Poder Judicial, entonces no tiene más remedio que acudir a la Fiscalía, porque de lo contrario se expone a una conducción de grado fuerza con la discusión de si esto se puede ejecutar o no por ser el presidente. Pero estamos ante una situación bastante novedosa, ¿verdad? En donde el mismo presidente está siendo investigado por la fiscal de la Nación. Y algunos entonces podrían argumentar, oiga, pero como esta situación nunca se ha dado, hay como vacíos en la legislación. Efectivamente, porque hay que considerar que el Código Procesal Penal le otorga mucho poder a los fiscales. Y los fiscales en los últimos 20 años se han empoderado. Antes eran los procuradores, los jueces, los policías, los actores, hoy son los fiscales, son los que investigan. Y el Código Procesal, y yo fui parte de la comisión revisora en el año 2004, en varias normas, en varias disposiciones, señala claramente que ante un citatorio que no se cumple por parte del testigo o del imputado, como en este caso el señor Castillo, la Fiscalía tiene la potestad de ordenar directamente a la policía, sin mediar orden judicial, una conducción de grado fuerza. Una orden de captura para que sea traído a declarar y lo sientan frente a la fiscal o al fiscal y él puede decir guardó silencio y se va a su casa o declara y se va a su casa. Es decir, no es una detención preventiva o preliminar, sino es simplemente una conducción compulsiva para que cumpla con la diligencia en la cual desde luego al ser un imputado él podría guardar silencio. Eso dice la ley procesal, nunca fue pensada en el presidente de la República. Por eso yo digo, en teoría, la Fiscalía podría ordenar la conducción compulsiva, pero tratándose del presidente y toda la discusión que hay de por medio, tal vez por prudencia, debiera pasar esto más bien por una decisión judicial. ¿Qué hechos pueden calificar en el comportamiento de Pedro Castillo como obstrucción a la justicia? Porque hay por una parte su comportamiento personal como justiciable, pero hay por otra parte los tweets que le está enviando, según dice explícitamente, a la comunidad internacional, para que sepa lo que, según él, son hechos graves que están pasando en la Fiscalía, que le conciernen a otras personas, porque él se refirió al caso de los cuellos blancos. Pero estamos ante un justiciable que no se quiere presentar ante una convocación de la Fiscalía y que se permite denigrar a la institución a la que él debe dar cuentas. Explíquenos, por favor, hasta qué punto nos estamos acercando a una figura específicamente definible como obstrucción a la justicia. En efecto, Fernando, yo me voy a remitir a la jurisprudencia del caso Lavajato. Muchos casos han pasado ya por el Poder Judicial donde la Fiscalía ha considerado obstrucción a la justicia, por ejemplo, insultar a los fiscales. Ahí están los casos de José Domingo Pérez, que en las audiencias del caso Keiko Fujimori o Copteles presentaban los tweets, ¿no?, que lo cuestionaban, incluso los chats, ¿no?, de la combi que tenían los fujimoristas, como datos en los cuales, oye, vamos a planear atacar al fiscal. Claro, porque hay un ánimo, ahí eso revela un ánimo. Exactamente, hay un ánimo de desprestigiar a la Fiscalía, desprestigiar a tu persecutor. Ese es un dato. Segundo, ¿no?, en el caso del presidente Castillo en específico, tenemos la versión del señor Mariano González, que dice que desactivaron o querían desactivar el grupo de inteligencia. 3, tenemos al actual ministro del Interior sentado con la fiscal de la Nación hace 2 días tratando de desintegrar o hacer cambios en el grupo de inteligencia. Fracasó felizmente, pero intentó, sí. Claro. Otro dato especulativo, ¿no? El presidente ayer reuniéndose a medianoche con el secretario de Relaciones Exteriores de México, a medianoche, ¿no? No sabemos por qué ni para qué. Se dice que es por temas comerciales, pero ya hay una especulación
en torno a que podría esto tener una vinculación con un potencial asilo. Y no lo digo especulativamente, ha pasado con Alan García. Alan García se asiló en Uruguay, en la Embajada de Uruguay y no le funcionó. Son indicios de peligro procesal. Hay que decir, la diferencia es que no era presidente. Exactamente. Hay otro hecho que usted está olvidando en esta sumatoria, es el hecho de que Beder Camacho, el subsecretario, pues intenta sembrar información falsa en contra de la fiscal de la Nación. ¿Eso también suma? Exactamente, más la versión del propio señor Pacheco, que dice que el señor Camacho habría sido el que habría orquestado su fuga o su traslado, digamos, para que no se presente ante la justicia. Entonces, por orden de Pedro Castillo. Por orden del presidente. Entonces, ya son muchos los indicios que van sumando y que hay otros colaterales, como por ejemplo, ¿no?, que no hayan dejado en varias ocasiones ingresar a los fiscales a Palacio de Gobierno, que no le hayan entregado la información, que hayan, digamos, tratado de borrar información, como por ejemplo pasó en el caso de Petroperú, donde según la Fiscalía hasta se habían arrancado las hojas, ¿no? Un caso que involucraba directamente al presidente y por el cual él está investigado. Y a diferencia de esta investigación por encubrimiento, a ver, la colaboración eficaz no es tan necesaria porque, digamos, estamos narrando una serie de hechos que son públicos y que bueno, han sucedido, ¿no? Es estrictamente objetivo. Le pido, por favor, que nos espere un par de minutos. Son las 8 de la mañana con 15 minutos. Tenemos que escuchar a nuestros anunciantes y regresamos inmediatamente con el abogado penalista Carlos Caro. Continuamos con el abogado penalista Carlos Caro frente a este conflicto que se ha presentado. El presidente no va a ir a sede fiscal para el interrogatorio y la fiscal de la Nación no va a ir a Palacio de Gobierno. Por lo tanto, esto queda en suspenso. Sabemos que puede haber una segunda convocatoria, ¿sí?, antes de que se tome algún tipo de medida de parte de la Fiscalía. Algunos dirían que es un mero detalle el lugar en donde se lleve el interrogatorio. ¿Lo es? ¿O es importante realmente? No, para mí hay varias diferencias, ¿no? En el caso de que el presidente vaya a la Fiscalía, es un mensaje de que él está siendo investigado como cualquier ciudadano más, sin ningún tipo de privilegio, y además en la Fiscalía la regla la pone quien está en su casa, los fiscales. Puede haber filmación, puede haber grabación, puede restringirse el acceso de personas, etcétera, ¿no? Entonces, es un ambiente, por decirlo de alguna manera, no neutral a favor de la Fiscalía. Lo contrario sucedería si fuera en Palacio de Gobierno. Van a haber restricciones para el ingreso de los fiscales, el personal. En cierto modo se van a seguir las reglas del protocolo del propio Palacio de Gobierno. Y el mensaje va a ser, bueno, yo sigo siendo el presidente, tú vienes ante mí, ¿no? Yo creo que hace bien la Fiscalía en cumplir su rol y su papel y sobre todo apegarse a la ley, ¿no? Se está pegando la ley la Fiscalía. Y creo que para el señor Castillo lo mejor sería ir, sentarse y si no quiere declarar, guardar silencio. Y se acabó la historia. Vuelta de página. Pero parece que no es así. El abogado Benji Espinosa ha dado algunos argumentos que tienen que ver con el marco normativo, pero también ha dicho que había habido un diálogo de coordinación para preparar esta cita en Palacio de Gobierno, diálogo con la Fiscalía, que habría cambiado de actitud y que ahora sostiene que de hace 15 días estaba previsto que la cita tuviera lugar en sede fiscal. ¿Tiene alguna información sobre estos argumentos? Ninguna en particular, pero digamos, ninguna coordinación puede cambiar la ley, ¿no? La ley procesal es clara. Entonces, si la Fiscalía iba a aceptar ir, yo creo que era algo que estaba fuera del marco legal. Y ya ha sucedido, ojo, ya no es la primera vez donde los fiscales han ido a Palacio, pese a que el presidente ha sido un imputado, o incluso también se le han enviado las preguntas, donde él ha respondido monosílabamente y todo el mundo ha criticado eso. Yo creo que en verdad, conforme a la regulación procesal vigente, lo que tiene que haber es inmediación e interacción, ¿no? Entonces, nada de papeles y todo el mundo debe de declarar, porque la ley penal es igual ante todos y para todos. Y en el caso del presidente tiene protecciones, pero esas protecciones no deben de significar privilegios, que son injustificados. ¿Qué justifica que un fiscal vaya a Palacio de Gobierno a tomarle una declaración a un imputado, sobre todo cuando la tesis central de la Fiscalía es que acá hay una organización criminal que estaría liderada ni más ni menos que por el propio presidente? Es como
una forma de decir, oye, yo creo que eres un criminal, creo que eres parte de una organización criminal que tú lideras y voy a tu casa a tomarte la declaración. No Y es es un tema menor. interesante porque en todo este proceso hay un juez que va marcando el camino ante una situación, repito, novedosa, ¿no? Por ejemplo, el abogado Benji Espinosa pide una tutela de derechos para que no se le investigue al presidente Castillo y el juez dice, no, se le puede investigar. Entonces, ahora el señor Benji Espinosa también dirá, oiga, no se le puede citar a sede fiscal y probablemente el juez diga, no, sí, debe ir a sede fiscal. Exactamente, y si eso pasara y el juez ratificara esta tesis, evidentemente todo esto va sumando en la lógica del peligro procesal. O sea, por menos que esto, y eso es lo que quería decir en la primera etapa de esta conversación, es que por menos que estas cosas que hemos sumado, 4, 5, 6 cosas, el Poder Judicial ha detectado y ha decretado prisión preventiva para muchas personas, ¿no? Solo que el señor Castillo, por las inmunidades y las protecciones que tiene y por la etapa en la que estamos, que es solo una preliminar, no se puede pensar todavía en una detención preventiva. De manera que para usted es clarísimo que el argumento esgrimido por el abogado defensor Benji Espinosa, según el cual por una parte hay lo que dice el Código Procesal Penal, pero por otra lo que la Constitución y las inmunidades que la Constitución ofrece al jefe de Estado. Usted no ve que en la Constitución hay una inmunidad que le permita al jefe de Estado precisar él a dónde es que debe prestar declaración. Efectivamente, porque la Constitución no establece reglas procesales, la Constitución establece las inmunidades y por ese motivo es que, por ejemplo, en todo lo que es investigaciones altos funcionarios en el Congreso, eso está regulado por el reglamento del Congreso, no por la Constitución. Acá sucede exactamente lo mismo. Entonces, la Constitución no declara, no establece o no señala dónde debe declarar el presidente. Ahora, yo doy un paso más. Al colega Benji Espinosa lo conozco hace años, colega y amigo, le tengo mucho respeto, pero al margen de ello, creo que acá, como decimos los penalistas, y yo tengo bastantes años en esta industria legal, los penalistas decimos que cuando hay un caso complejo lo defendemos por la forma o por el fondo, ¿no? Y acá no se está entrando al fondo, se está entrando a la forma. Estamos discutiendo qué es la tutela de derecho, qué si voy, qué si no voy, qué si la Constitución me protege. Porque yo creo que la defensa que se tiene enfrente es una defensa que de fondo es compleja. Hay una serie de colaboradores eficaces, pruebas que van apareciendo. Ahora hasta se especula que el señor Silva se habría entregado, cosa que no está confirmada. Refutada más bien por el señor Harvey Colchado, ¿eh? Exactamente. O sea, pero alguien está buscando ganar tiempo. Exactamente. Es lo que yo creo. ¿A qué puede servir a un justiciable como Pedro Castillo ganar algunas semanas? Hay una cosa que es muy clara, ¿no? Cuando hay mucha presión sobre un caso, eso puede desembocar en varias consecuencias, ¿no? Una renuncia del presidente, eventual vacancia, una decisión judicial que le sea perjudicial. Entonces, los abogados juegan un poco a la extensión del tiempo para ir bajando la presión, para que baje la marea, baje la coyuntura. Y claro, habrán consecuencias y habrá el momento de enfrentar el fondo, pero mientras más tarde sea, mejor, ¿no? Y así ha pasado en muchísimos de los casos, del caso Lava Jato, para no ir muy lejos. Los abogados Luciano López y César Azabache han graficado un escenario en el cual al presidente Castillo un juez lo podría suspender. ¿Qué opina usted de ello? Sí, es algo que yo escribí en una columna precisamente el año pasado. Yo en diciembre del año pasado sustenté eso como una posibilidad. El Código Procesal establece que un funcionario público en funciones puede ser suspendido en el cargo. Así pasó con el señor Chávarri, y era el caso que yo citaba y comentaba, ¿no? En el caso del presidente, procesalmente, la ley procesal fija un candado. No puede haber suspensión de un funcionario que emana de elección popular. Es decir, esto no aplicaría ni a alcaldes, presidentes regionales, ni al presidente. Hablo de la regulación del 2004. Entonces, la única forma de romper ese candado, porque no es un candado constitucional, sino legal, es entender de que ese candado no aplica en un caso concreto y que los jueces apliquen el llamado control difuso, es decir, inapliquen la ley, así como los jueces han inaplicado la ley que sanciona el homicidio para permitir que Ana Estrada pueda ser ayudada a morir en pro de su dignidad, que es un valor constitucional, igual acá. Claro. La lucha anticorrupción es un valor constitucional que emana del Estado de Derecho, las convenciones internacionales, el TC, la Corte Suprema lo han dicho, y bajo esa lógica, un juez como el doctor Checkley podría potencialmente inaplicar ese extremo y decretar la suspensión judicial. Permítame, por favor, darle la palabra también al abogado Wilber Medina, quien es especialista en Derecho Procesal Constitucional. Señor Medina, buenos días. Don Fernando, muy buenos días, a sus órdenes. Bueno, como usted sabe, estamos aquí ante una defensa de Pedro Castillo, hecho por su abogado, que está invocando más que textos de nuestro Código Procesal Penal
a la Constitución.